Vamos a iniciar la sesión 10 de estas tertulias que organiza nuestro club, ¿cierto? Rotary Club San Bernardo Sur, donde nuestro doctor Guillermo Arenas es nuestro principal orador. En esta oportunidad tenemos una invitada desde Madrid, ¿cierto? España, Paz Berzano. Ella es nutricionista de la Universidad de Concepción, es licenciada en Nutrición y Dietética, magíster en Salud Pública de la Universidad Mayor, diplomada en Salud Familiar de la Universidad del Desarrollo, también tiene un diplomado en Humanización de Salud de la Universidad Finisterra, diplomada en Alimentos Funcionales del INTA y doctoranda en Nutrición de la Universidad de Murcia. Yo entiendo que es su tercer año, así que mi hermana, bueno, obviamente desde Madrid. Bienvenida a esta sesión, hermanita, y bueno, dejamos para que presente y nos haga su exposición. Muchas gracias. Voy a compartir. Jaime, tú entonces me ayudas porque cuando uno pone la presentación no puedo ver el chat. La idea es que en el desarrollo se van a dar cuenta que vamos a hacer algunas actividades que espero puedan participar de cada una de ellas. Y antes de comenzar, a propósito de que estamos hablando de temas neuronales y todo eso, necesitamos tener concentración y como tener un quiebre con el día. Entonces les voy a pedir que hagamos una mini respiración vía nasal, porque sabemos que vía nasal y oral nos aceleramos, pero si lo hacemos nasal, nos concentramos y vamos de lleno al tema de hoy. Vamos a inhalar y vamos a exhalar. No por boca, solo nariz. Inhalamos, exhalamos. Y la última, solo les voy a hacer una pregunta que no me van a responder ahora, pero en estos segundos que hicimos, les aseguro que no pensaron nada más que estar concentrados en la respiración. Eso quiero que ocurra en la presentación de hoy. Yo primero agradecer esta invitación. Qué bueno que hayan tratado tantos temas y lamento no haber visto todas las presentaciones anteriores para entender a profundidad todo lo que se ha abordado. Sin embargo, efectivamente cuando Jaime me hace la invitación, digo, vale, hay que contextualizar, entender que la nutrición por sí sola juega un rol clave, pero es complementario también a otras situaciones. Y a propósito de eso, les quería compartir esto del modelo de envejecimiento exitoso que ha empezado a desarrollarse a nivel mundial, porque efectivamente como ha cambiado la esperanza de vida a nivel mundial y las necesidades individuales y colectivas de distintos grupos, es importante entender cómo se ha tenido que adaptar la sociedad para poder resolver las necesidades de este grupo. Aquí Havenwood reconoció como el primero en utilizar este concepto en 1961 y después Robb y Kahn en 1998, donde al igual como sabemos que salud se habla como completo estado físico, mental, como ausencia de enfermedad, aquí trataron de definir que lo importante en este envejecimiento exitoso es la baja probabilidad de enfermar, no que no exista, sino que disminuye, y de presentar alguna discapacidad, considerando la parte funcional cognitiva y física. Esto a propósito de todos los estudios que se han ido desarrollando y viendo cuáles son las dificultades que han tenido los distintos grupos y por supuesto entender que esto ocurre no solo en un país concreto, que uno a veces dice, no, si en los países desarrollados no es así, también los en subdesarrollo también ha aumentado la esperanza de vida en menor cantidad, pero sigue ocurriendo. Por tanto, sabemos que cuando hay un envejecimiento saludable sería ideal decir que no hay enfermedad, que hay un mantenimiento de la capacidad funcional y esto es muy relevante porque normalmente cuando tenemos personas que acuden a nuestros centros de atención nos dicen, no, yo tengo esta enfermedad porque soy mayor. Yo tengo diabetes porque soy adulto mayor. Yo tengo hipertensión porque soy adulto mayor. Entonces, por eso apareció este importante concepto. Esto quiere decir que no es un concepto de todo nada. De hecho, aquí, por eso pongo a Stephen Hawking, porque entendiendo que lo brillante que él fue en vida, todo lo que entregó a nivel mundial y pensando que él fue adulto mayor, entonces tampoco tenemos que entender que esto significa que siempre vamos a llegar al 100% de nuestras capacidades, pero sí, la idea es que podamos adaptarnos, podamos disfrutar del día a día y si tenemos alguna necesidad especial podamos acudir y expresar lo que sentimos, porque este nombre que normalmente tenemos cuando nos dan un diagnóstico clínico no nos tiene que sentenciar nuestras vidas, porque sabemos que ahora precisamente salud ha ido en avance. El doctor hace poco mencionaba esto de las medusas y lo que nosotros como humanos hemos ido avanzando. Por algo también estamos viendo que esta esperanza de vida ha ido en aumento. Para poder entender que hay determinantes en este envejecimiento saludable, está como es tradicional el tabaco. Aquí esto de ser o no fumador siempre se va a asociar a un mayor nivel de salud. Pero ojo, también aquí hay algunos estudios que han ido demostrando que aquellos que han
hayan fumado anteriormente, con un periodo de abstinencia aproximadamente de 15 años, podría predecir un envejecimiento sano, como que hay una especie de desintoxicación a nivel celular. Por tanto, también es importante tenerlo presente, no necesariamente que él no fumó. Y también hablaba en este estudio de los fumadores pasivos, que también muchas veces tienen algunas dificultades, y luego vamos a ver que a nivel nutricional el tabaco tiene mucho que decir. Ahora pronto se los voy a contar. En cuanto al alcohol, bueno, ahí sabemos que hay distintos estudios y hasta unos años atrás se recomendaba, indicaba esto del consumo de un vaso de vino tinto de buena calidad, etcétera. Y con el paso del tiempo esta información tiene distintas aristas. Entonces, frente a eso hay que ser muy cuidadoso y entender que en el envejecimiento las indicaciones tienen que ser adaptadas individualmente a las personas, que no podemos decir que este vaso de vino tinto le va a servir a todo el mundo, porque no es así. El tipo de ejercicio físico, que es lo que viene ahora, también ocurre lo mismo. No podemos generalizar con las indicaciones, pero sí tener un patrón para poder adaptar frente a lo que la persona en sí necesita. En el ejercicio físico sabemos que esto nos ayuda a nivel neuronal, funcional. Sabemos que nuestra musculatura puede ir en disminución, que tiene mucho que ver con la nutrición también. Y por cierto, esto de aislarnos frente a la sociedad cuando tenemos alguna enfermedad de este tipo. Ahora es importante tener claro lo que mencioné anteriormente. El ejercicio tiene que ser adaptado a la condición física del adulto mayor, que vamos a ver a quién se le llama adulto mayor y más o menos de qué grupo etario, en términos, cuando hablamos del Ministerio de Salud, por ejemplo, estamos siendo considerados. También aquí se señala en el ejercicio esto de caminar, sí ayuda. Todo lo que es movimiento ayuda. Pero cuando uno habla de estas caminatas es importante de hacerlo al paso más rápido que uno pueda, intentar hacerlo en lugares donde no tengamos que hacer detenciones. Por ejemplo, si vamos a caminar y hay un semáforo, como que el gasto energético no alcanza a activarse, entonces tener en consideración esos pequeños e importantes detalles. Por cierto, la obesidad, sabemos que esta es una pandemia que ha estado paralela al COVID y lleva, lamentablemente, se habla de la pandemia del siglo XX, y en el grupo del adulto mayor, por supuesto, no está exenta. Tener claro que este famoso índice de masa corporal, que es el peso dividido por la talla al cuadrado, nos da una referencia frente a un diagnóstico clínico de nutrición. Pero también hay que tener presente que a veces uno puede tener un índice de masa corporal normal, pero cuando uno hace una valoración clínica a la persona, a este adulto mayor, podemos ver que hay ciertos grados de desnutrición o también sobrealimentación. Por eso es tan importante a veces hacer medidas para ver cuál es el porcentaje de grasa o masa muscular, por ejemplo. También se habla de cuál porcentaje de hidratación y cantidad de agua que tiene el adulto mayor, porque también vamos a ver que es increíble cómo empieza a disminuir la sensación de sed con el paso del tiempo. En cuanto a la dieta, lo puse tal cual como decía el estudio, dieta, pero tenemos que empezar a cambiar ese concepto, y por eso lo puse así, porque se ha generalizado tanto que comer adecuadamente es dieta y los alimentos ultraprocesados son la alimentación normal, que tenemos que empezar a entender que esta palabra nos ha condicionado mucho desde temprana edad, y en el adulto mayor también ocurre lo mismo. Muchas veces cuando damos indicaciones individualizadas se cree que están haciendo dieta, y lo que estamos haciendo es entregando información para que tengan una alimentación adecuada a sus necesidades. La verdad que en este concepto, y ya que aparece esto de la dieta mediterránea, que es la que más se ha estudiado a nivel internacional y que ha demostrado muchos beneficios, sobre todo en este grupo etario, precisamente por la variedad de alimentos, por la calidad de cada uno de ellos y la frecuencia. Yo lamento que al día de hoy, yo estoy en España, estoy en Madrid, esta dieta mediterránea que fue el auge aquí precisamente en estas tierras, ya no se lleve a cabo como tal, porque de verdad podríamos sacar muchos más estudios para demostrar lo valioso que es. Sin embargo, como ya tenemos el concepto, precisamente podemos sacar de ahí algunas nociones para poder dar indicaciones a la comunidad, y por cierto, estas indicaciones individualizadas que yo les comentaba. Se han evidenciado que estos factores combinados, tanto el tabaco, por ejemplo, o el tema de la inactividad física, aumenta o disminuye este envejecimiento saludable. Por eso la combinación, y cuando uno hace esta anamnesis, cuando uno pregunta al adulto mayor que se acerca a nuestro centro o a nuestra atención, es tan importante. No es solo pensar en un peso corporal, hay que hacer una valoración completa para poder entender y ver qué necesita para poder ayudar. Hablando de Chile, y a propósito de esto, también es otro concepto que uno escucha mucho. No, es que antes era mucho mejor, antes se comía mejor, pero cuando uno empieza a demostrar números, nos vamos a dar cuenta que, vale, puede ser que algunas cosas hayan sido mejor, pero la esperanza de vida con el paso del tiempo ahora es cuando ha ido aumentando
aumentando. Aquí hablo del 2025, 2030, se habla en promedio de 84.8 años. Lo comparé también con otros países para que vayan viendo cómo estamos situados y entender que a pesar que muchas veces se dice no, que somos un país subdesarrollado, en muchas cosas sí somos más desarrollados y es importante destacarlo. O sea, la salud pública que tiene Chile de verdad que es un ejemplo. Y les voy a contar un simple detalle. Estando aquí en España, y a propósito que estoy haciendo el doctorado en nutrición, llegar y encontrarme con una salud pública que se habla de que es la mejor del mundo y entender que en el primer sistema de atención, que es la base para atender cualquier persona, no existen profesionales de mi área, no hay nutricionistas. La verdad que me generó un montón de contradicciones porque está esto de la dieta mediterránea y está esto de, bueno, ¿y quién da las indicaciones? Y ahí es donde uno dice, vale, tenemos un eslabón que ahí está en proceso y donde sabemos que los colegios aquí están tratando de demostrar lo importante que somos y Chile lo tenemos. Entonces cuando vemos como los indicadores y lo importante que es estar en esta base del sistema de salud, genera un impacto aún mayor. Aquí lo quise además poner pensando en hombres y mujeres, también entender, yo acá puse incluso en el año 1900, como para poder ver cuál era la esperanza de vida en esos años, y se hablaba de 23.6 años para las mujeres y 23.5 años para el hombre. La verdad es que no había mucha diferencia. Pero fíjense, ya en esta etapa en la cual estamos viviendo, antes hablábamos, no alcanzamos a tener una diferencia de un año entre hombre y mujer. Sin embargo, en la actualidad nos damos cuenta que alcanza a ser aproximadamente 5 años de diferencia en la esperanza entre mujeres y hombres. Ahí hay muchos estudios para entender por qué la mujer podría tolerar, por ejemplo, las pérdidas en caso que la pareja no esté, la sobrevivencia o este desarrollo que se genera a propósito de las dificultades a nivel general. Es bien interesante, que quizás eso se pueda abordar en otro momento, pero me pareció bueno incorporarlo para entender que sí, la mujer en Chile, la esperanza de vida es mayor en estos momentos a la del hombre. Ahora, según la ley de 19.828, en Chile se definió como adulto mayor a toda persona que ya haya cumplido los 60 años de edad. ¿Y cuántas personas adultos mayores tenemos en Chile? Aproximadamente el 18%. Ahora, lamentablemente, ¿qué nos falta en Chile? Un buen censo para tener la información fidedigna. Esto es una información que entregó CEPAL el año 2019 y seguro que ha variado porque sabemos que además con esto de la pandemia y lamentablemente la mortalidad precisamente en este grupo etario, este porcentaje seguro que se ha modificado. También busqué información a propósito de entender cómo son las personas en Chile para también entender cómo podemos abordar el tema de la alimentación y nutrición. Porque claro, si sabemos que hay un adulto mayor que es dependiente, que es el 14.2%, tal como la palabra lo dice, depende de otros para poder ingerir alimentos y sin embargo cuando es autovalente, busca estrategias para, en base a lo que tiene, poder cocinar y luego, claro, tenemos otros factores que también vamos a mencionar porque normalmente el adulto mayor sabemos que si vive solo, siendo autovalente, hay muchos problemas de salud mental que no han podido ser abordados de manera integral porque hay pocas horas de psicólogo, porque los COSAM están completos y de repente nos falta esto del acompañamiento. Pero en Chile somos bien activos en eso y generamos estos enlaces con la comunidad, tenemos estos voluntariados que muchas veces nos permiten acercarnos mucho más a estos adultos mayores que están solos para poder entender que efectivamente esta situación genera otras dificultades que van a condicionar su calidad de vida. Aquí, bueno, puse la encuesta de CACEN de más o menos cuántos adultos mayores viven en hogares unipersonales y que es importante tenerlo presente. Porque claro, ahora cuando yo puedo hacer esta comparación de cuando hay adultos mayores en Chile versus lo que veo acá, yo digo, esto se debería repetir, porque aquí los adultos mayores que viven solos disponen de unos dispositivos que con solo un clic llaman al centro de salud, el centro de salud llama y pregunta qué necesidades tiene y van valorando y llegan pronto. Yo entiendo que esto va a costar un par de años, desconozco cuánto, pero digo, podrían estas situaciones que han sido positivas aquí en el viejo continente, poder valorarla, porque de verdad se entiende que este grupo es el más grande y no necesariamente tenemos que considerar que es el grupo que nos genera más gastos en salud. Si hacemos algo preventivo y de promoción, les aseguro que esa mirada que se tiene a nivel general podría modificarse. Si hay alguna duda, les pido que puedan compartir en el chat y Jaime, tú me vas comentando por si hay algo que yo tenga que reforzar o lo que se requiera. Ahora, cuando hablamos con datos estadísticos para poder entender cuál es la prevalencia de sobrepeso y obesidad en Chile, estos son los datos que entrega el Ministerio de Salud. Se habla del 29.5% de sobrepeso y obesidad 24.4%. Si hablamos de malnutrición por exceso, fíjense que alcanzamos a superar la mitad de la población y eso es un dato que es relevante. Y esto no es pensar, porque claro, hay varias tendencias
tendencias, que habla de la gordofobia, que lo que estamos tratando aquí de demostrar es que esta obesidad visceral, que es en la zona abdominal, es la que genera dificultades a nivel de salud, a nivel físico, a nivel de autoestima, y por tanto es fundamental abordarla y ojalá integralmente y multidisciplinariamente, porque estas situaciones no son abordadas solo pensando, no en dieta, ya dijimos que dieta no, dijimos en alimentación sana para esta persona. Por otra parte, también es fundamental entender que muchas veces este adulto mayor no solo tiene sobrepeso u obesidad, lamentablemente esto también viene aparejado con otras patologías que entiendo que lo han abordado en las tertulias anteriores y que es muy importante tenerlo presente, como la hipertensión arterial, la artritis artrosis, la diabetes mellitus y la depresión. Y en esto también es relevante, y por eso quise poner una presentación a propósito de la pérdida de la masa muscular que se tiene con el paso del tiempo, porque lamentablemente, claro, como que asumimos que envejecemos y que la piel al momento de movernos vamos a tener, se le llama brazo de murciélago, de murciélago. Y como que se entiende que si yo voy a envejecer, mi piel se va a soltar, van a aparecer arrugas, y el doctor lo mencionó justo antes de comenzar. No es así. O sea, de hecho podemos ver que con el paso del tiempo, si nosotros tenemos cuidados preventivos en nuestra piel, no solo con cremas, hidratación, sino que con la nutrición, es más, con el descanso, lograríamos tener una piel armónica, una piel saludable. Y si tenemos estos cuidados a nivel de ejercicio físico, donde no solo pensamos en que hay que caminar, en que hay que correr, que hay que bailar, que hay que sumar ejercicios de fuerza a propósito de esta pérdida de masa muscular que se habla de sarcopenia, que es esta enfermedad progresiva y generalizada de este músculo esquelético, podríamos tener y evitar que estas zonas empiecen a generar esta pérdida muscular. La zona del cuello, en las piernas, uno empieza como a hacer esa valoración y es factible. No tenemos que entender que envejecer es sinónimo de, no es sinónimo de diabetes, no es sinónimo de hipertensión, no es sinónimo de sarcopenia, no es sinónimo de artritis. Lo que pasa es que no somos preventivos. Normalmente lo que hacemos es tratar, ya cuando el paciente llegue, tratar la enfermedad, y eso es lo que tenemos que aprender, y por eso es interesante abordar este concepto de envejecimiento saludable para que quienes estamos en proceso o quienes ya están puedan entender que siempre hay algo por hacer. Ahora los voy a invitar a algo muy especial, porque aquí hay que hacer, precisamente porque sabemos que la concentración no dura la hora reloj, no dura los 60 minutos, y más cuando vamos aumentando en edad porque tenemos preocupaciones. Entonces, como yo quiero que esta tertulia llegue a muchos y se entienda, les voy a presentar una canción que es muy interesante precisamente en este grupo. Espero que les guste, es muy cortita. Espero que les haya gustado. Es cortita, pero bien interesante lo que entrega. Estos estereotipos tenemos que cambiarlos. No tenemos que tenerle tanto miedo a las canas, tanto miedo a las arrugas, y empezar a vivir precisamente para disfrutar, porque sabemos que esta vida es una y que hay un montón de opciones para precisamente tener este envejecimiento saludable y disfrutarlo. Bueno, ahora se me acaba de ocurrir una pregunta, Jaime, mira, recién, porque sería interesante, ¿qué pasa mucho en Chile a propósito de esto de los estereotipos? Y que también uno lo vivencia acá, que
cuando nos preguntan la edad a las mujeres, nos cuesta un montón decirla. Al hombre como que le cuesta menos. Y cuando veo acá no les cuesta nada decir tengo 30, 40, 50, pero en Chile como que nos cuesta. Esa pregunta no se hace, a las mujeres no nos tienen que preguntar esas cosas, porque estamos muy condicionados. O el tema de las canas, es signo de vejez. Mentira, ¿cuántas personas le han salido canas a temprana edad? Y eso no significa nada más que algo genético. Algunos cuestan más o menos que el pelo tenga esta pérdida de coloración, así que podemos hacer cambios, depende también de nosotros. Aquí hay otro tema súper importante y que tiene que ver mucho con la alimentación, el tema de la dentadura. Es increíble. Y esto también lo busqué para poder ver cuál es la cantidad de pérdidas dentales que ocurre en nuestro país. Porque lamentablemente sabemos que tenemos una mala calidad de servicio en esta área y sabemos que además es caro. Se han implementado algunas acciones, pero la verdad es que se ha priorizado precisamente a la población adulta, muchas veces a las mujeres, porque sabemos que condiciona a nivel estético, incluso a nivel laboral. Pero en el adulto mayor la verdad es que tampoco se ha hecho tanto trabajo y es muy importante entender que esto es fundamental para la nutrición, porque desde la boca es donde comienza, sabemos que comienza precisamente allí la digestión, las papilas gustativas, etcétera, que lo vamos a mencionar ahora. Entonces es prioritario. Fíjense, se ha llegado a incluso ver cuál es la prevalencia de pérdida de piezas dentales en adultos entre 35 y 44 años. Se habla de 6 piezas y en el adulto mayor entre 65 y 74 se habla de 18 dientes menos. Imagínense solo pensar en nuestra boca y entender 18 dientes menos, lo que nos puede generar a todo nivel, porque sabemos que cuando no hay dientes, uno también se avergüenza, viene el tema de salud mental, viene esta dificultad para poder digerir, para poder masticar, son muchas situaciones. Sabemos que hay un desgaste que ocurre en el esmalte a propósito de la edad, y también sabemos que a propósito de esto y al no poder mastigar, no hay una buena digestión y variación de alimentos, porque por supuesto si no tengo los dientes que me van a poder permitir esta función natural, voy a empezar a elegir papillas, voy a empezar a elegir alimentos blandos, y de hecho es lo que más uno ve cuando uno hace estas visitas domiciliarias a terreno, es que el adulto mayor tiene su taza de té y un pancito que lo va remojando porque no tiene piezas para masticar. Y claro, ¿qué hacemos ahí? Lo que generamos precisamente, claro, estamos incorporando alimentos, pero no nos estamos nutriendo. Y eso es la diferencia que quiero que hoy día también se entienda. Una cosa es alimentarse, la otra es nutrirse. Ahora, este tema también me pareció importante darlo a conocer y por eso lo abordé con un odontólogo para que me entregara esta información, porque no se debe principalmente a las caries esta pérdida, sino que a la inflamación de las encías, y porque además muchas veces no nos han enseñado a un correcto cepillado, porque no tenemos la conciencia de usar el hilo dental una vez al día. Hay enjuagues bucales con alcohol, sin alcohol, o sea, hay un montón de variedad. Hay distintos tipos de pasta que no sabemos elegir cuál es la mejor, y por otra parte tampoco tenemos este hábito de hacer valoración a nivel profesional para ver cómo está mi salud bucal. Y por cierto, el uso de flúor, que esto lo dejé al final porque también sabemos que el flúor tiene otras condicionantes que pueden generar algunas alteraciones, ¿eh? Y por eso hay que ser muy cuidadosos. Ahora, en el estado nutricional del adulto mayor, claro, cuando uno los ve y ve muchas veces ropa caminando y uno hace esta exploración física, y por eso les mencionaba que este índice de masa corporal es solo un número que nos puede dar una orientación, pero a veces pedir al adulto mayor poder explorar la parte física para ver cómo está y encontrarnos con una desnutrición que es evidente. Fíjense ahí los sectores de la piel, cómo está, se notan parte de sus costillas, etcétera. Y lo triste que es llegar a esta situación, porque muchas veces, por supuesto, que da vergüenza. Hay algunos síntomas y signos de alerta frente a la desnutrición, además de la evidente pérdida de peso. La ropa la vamos a ir mirando. Y además que el adulto mayor muchas veces tiene como un cariño o una cercanía con la ropa, y se van a dar cuenta que muchas veces además les cuesta cambiar. Pueden tener el armario lleno de vestidos o de pantalones diferentes, pero tiene una fijación y usa siempre lo mismo. Pues a veces es hasta un poco más fácil darse cuenta, porque ese pantalón que antes le quedaba perfecto va quedando más suelto, y eso también es un indicador cuando uno ve que el adulto mayor no quiere mostrarse. También está, por supuesto, cuando vive con otro, esto de la cantidad de alimentos que se ingiere, la falta de energía evidente a propósito de que no ingiere estos nutrientes que son finalmente nuestro combustible para poder vivir. El cansancio, pueden haber edemas o retención de líquido, alteración en la calidad de la piel, muchas veces muy escamosa, que eso también es muy notorio en ello. La deshidratación, a propósito, que como les contaba, empieza con el paso del tiempo a perder una sensación de sed, que lo voy a abordar un poco más adelante, que es un proceso que tenemos que estar alerta, porque tenemos que
que asegurarnos hidratarnos porque es una de las formas que ayuda, aparte de nuestros órganos, precisamente a eliminar desechos. Además están, por supuesto, estas enfermedades, patologías que son tradicionales, colesterol alto, triglicéridos altos, la famosa diabetes que tiene que ver con esta alteración, insulina-azúcar a nivel sanguíneo, este aumento de presión arterial o enfermedad renal que cada vez está más en aumento y que muchas veces no se tiene la información precisamente para hacer un diagnóstico temprano. La soledad, a propósito de esto, que pueden estar muchos de ellos viviendo solos. Si están tristes, se imaginarán que además no hay motivación para moverse o hacer algo diferente. Si además pasa esto que perdieron 18 piezas dentales y no tienen la posibilidad de tener esta prótesis para poder mejorar esta condición que nos permita masticar, por ejemplo, también es un tema importante. O cuando bajan de peso y esta prótesis que ya se le hicieron, ya se les cae y les empieza a generar alteraciones en sus encías. Entonces finalmente lo vemos por la calle con él y después cuando llega a casa se la quita y vuelve al círculo esto de no poder masticar, de no poder elegir alimentos con más variación. Por otra parte está esta disminución en la percepción de sabores. Y ahora vamos a hacer algo súper interesante para ver si ustedes reconocen estos sabores. El trastorno de sueño, que sabemos que también es otra de las situaciones importantes. Este ritmo circadiano, que a veces no le damos la valoración que realmente tiene, esto de descansar en los momentos donde está la luna, la parte más oscuros como a nivel general, y estar activos cuando hay sol, de verdad que genera alteraciones a nivel metabólico, sobre todo si están estas enfermedades asociadas a nivel de nuestra piel, en nuestra concentración, y por supuesto si despertamos y estamos con un montón de preocupaciones, nuestro subconsciente va a estar preocupado de lo que le pasó a mi hija, de lo que le pasó a mi vecina, y por supuesto no nos vamos a preocupar de nosotros y seguimos generando este círculo que no nos permite ver más allá y entender que sí, siempre hay alternativas. Aquí puse los que les comentaba como en términos genéricos cuál es el aporte en general que se debería entregar en este grupo etario, pero para entender esto de las 2.400 calorías en mujeres, porque uno dice, ¿qué son las calorías? Tendríamos que como empezar a desglosar, pero sí entender que aquí lo prioritario es entender que tenemos que tener una variedad y diversidad de alimentos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, con intervalos de tiempo para permitir que se genere la digestión previo al descanso, tener cuidado con la cantidad de dietas de moda que aparecen y que lamentablemente muchos adultos mayores las siguen. Se me viene a la mente rápidamente la dieta Duncan, que cuando estuve precisamente en atención primaria llegaron varios pacientes de adultos mayores y que claro, decían no, hicimos esta dieta de la proteína y resulta que eran pacientes y diabéticos, después terminaron con más daño a nivel renal y es como, cuidado. O sea, tenemos que tener mucha precaución con lo que escuchamos, con lo que vimos, con lo que nos dice la vecina, que a ella le resultó, pero ella no eres tú. Ella no tiene tu diagnóstico, ella no desconoce cómo es tu metabolismo, desconoce si tú duermes, cómo es tu digestión, si es lenta, rápida, cómo es tu orina, cuánto te hidratas. Entonces esas son valoraciones que es fundamental tener presente. Por otra parte, también sabemos que hay variaciones en los sentidos, además del gusto, el olfato, el tacto, la vista, el oído, que es un proceso natural, pero que se puede hacer frente cuando se diagnostica precozmente. Pero lo importante es esto de expresar y buscar ayuda cuando no somos capaces de resolverlo solo. Esto de muchas veces evitar decir que estoy mareado, que no escucho, me quedo allí, están todos conversando y entiendo menos de la mitad de lo que hablan. Y no soy capaz de decirlo porque no quiero preocupar, no voy a decir que no he ido al baño en 3 días porque no quiero que nadie se preocupe por mí. Esas cosas son fundamentales poder expresarlas. Si no tengo a alguien en el círculo familiar, siempre tenemos los centros de atención primaria para poder acudir y evitar llegar a otras dificultades mayores. Esto es un cuestionario súper cortito. Y a propósito de los cambios que existen en el sentido del gusto, me gustaría saber de los que están ahora aquí en la tertulia, ¿qué sabor es el que más les gusta? ¿El dulce, el ácido, el amargo, el salado? Y ahora apareció el último concepto, porque ahora tenemos un quinto sabor y por eso además le puse entre paréntesis porque es desconocido, pero la verdad que es conocido a la vez, que es el umami, que este es un sabor intenso que normalmente se queda mucho tiempo en la boca, se llama boca queso, el queso parmesano, los espárragos, que es como entre amargo y ácido, entonces sería el quinto sabor. Les pido, Jaime ahora va a poner una pequeña encuesta, que me puedan contestar. Va a aparecer entonces en su computador una pregunta y ustedes responden la que más les parece. Vamos a dar un minuto y
por mientras van empezando las respuestas. Ya de ¿Quién se empieza? 30 segundos más y cerramos. Genial. Ahora esto, que bueno, entonces el 50% fue dulce, tenemos un 13% amargo y un 38% salado. Exacto. Súper bien. Ahora les voy a mostrar. ¿Y por qué era interesante hacer esto? Primero, entender que mucho de esto de los sabores también está relacionado con nuestras emociones. Cuando uno está triste, que le guste comer cosas dulces, porque activa mucho más, o cuando está enojado, esto de querer comer masa. Cada persona es un mundo. Sin embargo, aquí les voy a mostrar como la evidencia que existe. Esta es una lengua y se van a fijar que como en la punta están las papilas gustativas del dulce. En los laterales está el salado, en la zona central este quinto sabor que es el umami, un poco más atrás está el ácido y el amargo. Y en el amargo, hace poco hice una publicación en una revista, porque precisamente es uno de los sabores que ha ido demostrando que puede tener una variación precisamente en este índice de masa corporal y en la percepción y la cercanía frente a los alimentos. Es decir, cuán desarrollado tenemos estas papilas gustativas a nivel de nuestra lengua. Fíjense, tenemos aproximadamente en promedio unas 10.000 papilas gustativas. Sabemos que estas se van regenerando, pero ojo, cuando envejecemos algunas no se regeneran. Además tenemos este problema de que la boca produce menos saliva y por tanto eso también genera algunas alteraciones al momento de incorporar el alimento. Por eso es tan importante esto de la masticación, porque desde ahí comienza, las papilas gustativas se activan. Entonces lo más probable que quienes hablaron del dulce, que son las que están en los laterales, es lo que les genera más placer y esas papilas están mucho más reactivas frente a este sabor. Ahora, ¿por qué se deterioran las papilas gustativas? Por lesiones en la cabeza, bueno, los medicamentos, radiación, infecciones respiratorias, el tabaco, como les había mencionado, les dije, ¿el tabaco tiene algo que ver? Sí tiene que ver, porque daña precisamente la distribución y la calidad de estas papilas gustativas. Y por tanto, al tener esta sensación con menos gusto, de verdad que cuando comemos no disfrutamos igual. No es lo mismo, no es lo mismo que cuando teníamos 20, donde éramos capaces de distinguir, este alimento sí, es dulce, pero también tiene algo ácido, algo amargo. Normalmente el amargo tendemos además a relacionarlo con alimentos que están a punto de echarse a perder. Y ahora se ha dado cuenta que no siempre es así. Entonces por eso es tan importante tenerlo presente. Ahora ojo, mientras más años vayan pasando, la evidencia muestra que el sabor salado es el que más facilidad de percepción a nivel de papilas se tiene. Y por eso hay tantas bromas y tantos memes de que un adulto mayor está cocinando y le pone casi 1 kilo de sal, precisamente porque es el sabor que más disfruta, porque al final, claro, comemos, pero también es importante disfrutar y distinguir los sabores para poder incorporar cada uno de los nutrientes del alimento que estamos procesando a nivel digestivo. Ahora aquí hay unos datos bien interesantes, porque además del tabaco que les mencionaba, sabemos que el alcohol también es perjudicial, alimentos muy ácidos, los picantes, alimentos calientes, que además no solo dañan las papilas gustativas, sino que también sabemos que dañan parte de este tubo digestivo. Y de hecho muchas veces lo vemos en los adultos mayores que son muy buenos para tomar té o café con temperaturas elevadas. Y uno dice, pero ¿cómo es capaz de resistir todo esto? Vale, vamos generando alteraciones y después ¿qué pasa? Que no somos capaces de distinguir estos sabores. Y eso nos va a generar dificultad al momento de consumir alimentos, de elegirlo. Y por supuesto, con esta masticación que inicia y empezamos como a captar cada uno de los nutrientes, se va a ver deteriorado. Y el placer por comer, además de que hay que pensar que el olfato normalmente disminuye, también hay muchos memes con esto de la audición, con esto del olfato, pero no nos dimos cuenta que teníamos y se nos olvidó. Estábamos cocinando y fuimos a hacer otra cosa y dejamos la olla puesta y después, se me quemó, pero no me di cuenta. Y es como, son signos de alerta. Esta memoria, las memorias cortas, esto de la concentración, del gusto, del olfato, son signos que nos tienen que ir dando señales para entender que es posible buscar opciones para que esto se frene de alguna forma y evitar que siga aumentando, si al final eso es. Aquí les quiero hacer una pregunta, no vamos a hacer ningún cuestionario, pero también a propósito de esto que les menciono, a veces no les damos la relevancia que la nutrición como tal tiene, sino que tendemos a comer, estamos con el teléfono al lado, viendo las noticias de la guerra de Ucrania, la pandemia, y entendiendo, y no nos damos cuenta de lo que comimos, que también ocurre, claro, porque si tenemos un adulto mayor que está solo, se acompaña de una televisión, y claro, ahí tenemos unas hormonas, leptina, grelina, que están ahí, que no entienden finalmente como que a veces el cerebro no alcanza a entender que precisamente nos alimentamos. Se habla que en promedio, a nivel cerebral, para que llegue el mensaje, tienen que haber pasado aproximadamente 20 minutos, y muchos les aseguro que no comen en ese tiempo. Seguramente, y uno dice, tragaron en ese tiempo. Claro, no alcanzamos a disfrutar ni entre los 5 sabores, no alcanzamos precisamente a obtener estos nutrientes que nos aportan los alimentos. Y aquí es importante entender, cuando termina tu día, porque uno hace un montón de reflexiones por la tarde-noche, yo les aseguro que es difícil que alguien haga esta reflexión.
Hoy día comí fruta, comí verdura, tomé agua. Hágase esta pequeña pregunta. Normalmente no lo hacemos. Comemos mecánicamente, no nos enteramos y después cuando decimos, uy, sabes que estoy con estreñimiento, me cuesta ir al baño, y cuando uno empieza a hacer como valoraciones a ver cuántas, no sé, estos 5 al día, que es como lo que más se ha dado a conocer en Chile, y no llegamos ni siquiera al 1 al día, si es que, porque nuestra alimentación es más rica en hidratos de carbono refinados, harinas blancas, que sabemos que son inflamatorias, etcétera. Entonces es interesante que si hacemos esta reflexión y generamos esta conciencia y esta relación sana con el alimento, las cosas cambiarían. Pero hay que partir también por uno. Y a propósito de esto, es que, bueno, aparecen muchas guías de alimentación saludable y envejecimiento saludable, y por supuesto en Chile no es la excepción, donde aparece lo que yo les comentaba. Estas son indicaciones general para personas mayores de 60 años, pero lo que no quiere decir que al 100% pueda ser mi necesidad. Muy importante, porque a lo mejor, insisto, tengo dificultad para masticar, yo no percibo los sabores, tengo dificultades para deglutir. Todas esas valoraciones hay que tenerlas presentes cuando uno conoce al adulto mayor y uno trata de buscar herramientas precisamente para apoyarlo y acompañarlo, y que lo que le ocurra se convierta en esto saludable y disfrute. Esta es la guía que tiene el INTA, este es el Instituto de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, donde se habla de qué cosas tiene que comer el adulto mayor de 65 años. Habla de los lácteos, habla de las proteínas, pescado, carnes y huevos, verduras, frutas, pan, cereales y papas, etc. Incluso al lado derecho se habla de las porciones. ¿Qué es una porción? Porque claro, efectivamente uno dice, ya sí, tiene que consumir 3 porciones de verduras al día, tiene que comer 2 frutas, 2 porciones de verduras, coma un pan al día. Ya, pero en porciones, que es lo que a veces al profesional de mi área cuesta entender, que al adulto mayor o a cualquier persona uno tiene que hablar con conceptos claros. O sea, si yo hablo de una porción, me refiero a una unidad, me refiero a una taza, me refiero a algo concreto que se pueda entender. Tampoco entender que vamos a sobrealimentar. Lo que queremos es entregar alimentos que nos aporten proteínas, hidratos de carbono, lípidos de buena calidad, que son los que nuestro cuerpo necesitan. Y por cierto, que esto va acompañado del ejercicio físico, que va acompañado de esta calidad de sueño, de respetar este ritmo circadiano que habíamos conversado, de tener esta conciencia con nuestro segundo cerebro, este eje intestino-cerebro, a propósito de que el adulto mayor tiene alteraciones a niveles digestivos, y que es importante considerarlo porque no es agradable estar varios días sin ir al baño y eliminar esos desechos. Esto ya lo habíamos mencionado, pero en la guía del INTA también aparece esto del cigarrillo, del alcohol, del agua, de mantener un peso ideal. No es que nos estemos pesando, pero sí tener referencias con nuestro cuerpo, de que si no tenemos el hábito del consumo de agua, lo que podemos hacer es generar el hábito, y es tener una botella, ojalá de vidrio o de plástico, pero libre de BPA, que es este compuesto que es tóxico, para poder ir valorando cuánto líquido tomamos al día, porque cuando les preguntamos, y les pregunto ahora a los que están aquí, ¿cuántos vasos de agua han tomado al día? ¿Qué cantidad? ¿Son conscientes? Tienen razón, no he tomado agua. Vale, si no tenemos esa conciencia, creémosla. Busquemos algo que lo estemos mirando y generemos como estos desafíos, estas metas, ¿no? Al menos me tengo que empezar a tomar 1 litro, porque a veces ni con calor en el adulto mayor logramos que aumente este volumen de hidratación. Y este concepto que cada vez cobra más evidencia en la importancia, a propósito de este eje intestino-cerebro, que es la microbiota. Y se van a dar cuenta, ¿por qué digo que cobra más importancia? Porque a propósito de esto, de lo que ocurrió, que está ocurriendo por el COVID y la cantidad de investigaciones que se está demostrando de lo relevante que es a nivel de defensa frente a enfermedades, frente a dificultades digestivas, como esto de ir al baño. Es importante también tener claro que con el paso del tiempo, claro que vamos modificando, porque consumimos un montón de medicamentos para controlar estas patologías que están diagnosticadas clínicamente, porque no tenemos una alimentación sana, nos pasa esto que no disfrutamos, que entonces nos genera esta como disminución o pérdida de diversidad bacteriana, que por supuesto también nos expone a estar más susceptible a enfermarnos. Y es una de las cosas que se ha estado evidenciando a través de las publicaciones, de por qué, además de saber que el grupo adulto mayor efectivamente era el más sensible o el de mayor riesgo frente al COVID, cada una de sus variantes, pero esta de la microbiota, al demostrar cómo era la calidad deteriorada a nivel de muchos de las personas que fallecieron, es como hoy en realidad tiene mucha relación, al igual que una de las vitaminas que cada vez ha cobrado más importancia, que es la vitamina D, que normalmente en el adulto mayor también tiene hasta baja, y que tiene que ver con este metabolismo osteoarticular del calcio, etcétera. Cada vez se señala que cuando uno hace una indicación de probiótico en cantidades adecuadas, y por supuesto entendiendo que esto es individualizado, por supuesto que siempre hay algunos beneficios para quien los toma. Ahora, los que más conocido, y por eso también los puse acá, esto que el lactobacilo, las bifidobacterias, que claro, uno dice, no, ya si yo tomo un probiótico porque me tomo un chamito, me tomo uno al día.
Entonces yo estoy tomando probióticos. Vale, efectivamente ahí hay, pero la verdad es que cuando uno valora como qué alimentos en concreto son los que nos aportan de forma natural y no procesados, insisto, esto puede aportar, no nos va a arreglar cuando tenemos una disbiosis o alteración a nivel digestivo. Está el yogur natural. Aquí cuando pasa de que, uy, se nos venció el yogur, se nos pasó el vencimiento, así que no, lo tiramos. No, en el yogur no es necesario. Lo único que va a ocurrir es que se va a poner más ácido, pero los probióticos van a estar activos. El chocolate negro, hablamos de 85% de cacao, no estamos hablando de Sanenú ni de estos alimentos que tienen más aporte de azúcares o de grasas, no, de un chocolate que realmente sea el que nos entrega. Dentro, ahí están las microalgas, el tempe, la kombucha que ha ido adquiriendo importancia, pero ojo, la kombucha tiene azúcar, así que hay que tener cuidado, no va para todo. El kimchi, las leches fermentadas, el miso, el chucrut, el kéfir. El kéfir lo conocemos un poquito más porque conocemos bastante lo que es el yogur de pajarito. Y ahora se ha ido demostrando que sirve. Pero ojo, hay que tener cuidado de cómo lo almacenamos, Claro, porque si tenemos el yogur de pajarito expuesto a temperaturas ambientes altas, también podemos generar algunas otras alteraciones e intoxicaciones. Así que cuidado. También me pareció interesante mencionar esto, a propósito de que en Chile, y no en todos los países ocurre, por eso me parece fundamental darlo a conocer, está el programa de alimentación complementaria del adulto mayor, que tampoco se le ha dado la importancia que realmente tiene, y lamentablemente también no se le ha dado el uso adecuado, porque sabemos que entregan una bebida láctea, que entrega una crema, y solo asumimos que esto se diluye y se consume. No, hay muchas preparaciones con las cuales podríamos hacer uso de estos productos, y cuando vemos la formulación y la fortificación, está pensado precisamente en todos los nutrientes que el adulto mayor ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Pero de verdad, cuando uno ve la entrega de los programas alimentarios, cuál es la pérdida cuando uno sale del centro de salud, del consultorio, y vemos que en los basureros hay productos del adulto mayor en la basura. Da de verdad que una impotencia entender que a otras familias le podría servir, o incluso lo que les señalo, que no lo supo usar, no supo darle un correcto uso, y muchas familias, precisamente estos que están solos, podrían entregar una nutrición mucho mejor a este tecito con este pancito remojado que yo les mencionaba anteriormente. Acá le puse quiénes son los beneficiarios, para que también se entienda que hay una diferencia por condición, los largos estadías de 60 a 69, los que están en tratamiento anti-TBC también en ese grupo, y todos los mayores de 70, incluidos aquellos que no son de FONASA. Aquí también están a quienes están en el sistema privado, Fuerzas Armadas, pero también se desconoce, entonces es fundamental tenerlo presente. Y sabemos que en los centros de salud lo que hacen para condicionar un poco la entrega es como que le hagan esta valoración funcional, el EMPAM, el examen anual de medicina preventiva del adulto mayor, porque estamos tan condicionados y que si no hacemos esto, no lo entregamos lo otro, es como causa-efecto. Sería tan bonito que no tener que recurrir a estos sistemas, pero nos cuesta, no lo hacemos de forma natural. No acudimos preventivamente, como les mencionaba antes. Vamos cuando ya tenemos el problema, vamos cuando nos vamos al baño, vamos porque vemos una situación concreta, pero antes de eso, pues todos envejecemos, nos guste o no nos guste, con cirugía, sin cirugía. De hecho, es más, cuando uno ve en la televisión mucha de esta gente que tiene muchos recursos económicos, y uno dice, pero se le nota, claro, se le nota en el cuello, se le notan las manos, aun cuando se hayan estirado la piel, o sea, los años van a ir pasando. Entonces, por eso era importante mostrar esta imagen. Muchas gracias, Paz. Bueno, un aplauso. Primero, no sé si tiene alguien alguna duda. También le vamos a dejar la palabra al doctor Arenas, que es el director de este proyecto. Doctor Arenas, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Ya. Bueno, primero que nada, Paz, quiero darte las gracias por estar presente con nosotros. La presentación me ha parecido excelente, muy completa, has abarcado muchos puntos y algunos me han interesado notablemente, así que te agradezco mucho que hayas participado con nosotros en este ciclo de envejecimiento. Me interesó todo lo que tiene que ver con la boca, la nutrición y el cerebro. Bueno, la boca tiene una serie de componentes, los dientes, ¿no es cierto? Bueno, los músculos masticatorios, la lengua, todo lo gustatorio, la deglución, y tú tienes razón, a medida que va pasando el tiempo, se va perdiendo
toda la capacidad, ¿no es cierto?, de poder gustar, de poder masticar, de poder deglutir, ¿no es cierto?, porque se van perdiendo los dientes, porque se alteran los dientes, porque hay una enfermedad de las encías, una gingivitis, una cosa más profunda, la periodontitis, porque se alteran las papilas gustatorias, porque disminuye su número de papilas gustatorias, porque las glándulas salivales también se alteran, se produce una atrofia y una disminución de la salivación, porque hay una disminución de la olfacción, ¿no es cierto? Entonces, el sujeto, a medida que va pasando el tiempo, va entrando en una disminución de una de las cosas sensoriales importantes, que tiene que ver con la olfacción y con la gustación. Sabemos también que el adulto mayor va perdiendo el oído, también pierde un poco la visión, entonces va perdiendo todo lo que tiene que ver con lo que es la conexión de los sentidos a través de los nervios craneanos con el cerebro, ¿eh? Y ya han aparecido muchos trabajos que la disminución, ¿no es cierto?, de estas capacidades va haciendo perder las interconexiones neuronales y también va ayudando a que se vayan perdiendo neuronas, ¿eh? Por eso que no es bueno, y esto ya lo saben los otorrinos, que una persona que entra con una disminución de la audición y esto se prolonga en el tiempo, la probabilidad de hacer demencia, ¿no es cierto?, en echar, en olvidos y en cosas que después pueden ser consideradas como demencia, son muy aumentadas con aquellos que no lo sienten. Y en el último tiempo están apareciendo también trabajos con que estos pacientes que por la sarcopenia o por la pérdida dental empiezan a perder la capacidad de la masticación, ¿no es cierto?, el macetero, los nervios, los músculos pterigoides empiezan a disminuir y el sujeto empieza a tener también una disminución de la capacidad masticatoria, también empieza a tener una afectación en sus interconexiones neuronales y en el número de neuronas, ¿ah? Y lo mismo pasa con las células olfatorias o las células gustativas. O sea, el perder ese placer de sentir el gusto, de hacer la diferenciación, de masticar así como si fuéramos somos un animal, ¿no es cierto?, de masticar, ¿ah? El de oler, ¿no es cierto?, el de escuchar lo que está ocurriendo y el de verlo también. Toda esa cuestión sensitiva, ¿no es cierto?, deja de alimentar el tener un cerebro sano, porque disminuyen las conexiones y disminuyen también el número de neuronas y se van depositando proteínas y una serie de otros elementos, ¿no es cierto?, que son la base de las enfermedades neurodegenerativas que son tan importantes. Por eso que cada vez más en los servicios del mundo, ¿no es cierto?, incluso ocurrió en Chile, el GES de la edad de los 65 años, que tiene que ver con un GES dental, con un GES ododental o global, ¿no es cierto?, donde el paciente de 65 años tiene el derecho, ¿no es cierto?, de ser atendido en la salud pública o el ISAPRE a costo cero para ser corregido todos estos detalles, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con no solo con las caries, sino que con el número de dientes, con la inflamación dental, con el trastorno salival, con el trastorno gustatorio, ¿no es cierto?, poder ir corrigiendo, porque es una manera también de entrar en lo que es la vejez saludable y que uno se deja estar. Desgraciadamente algo que no se cumple. No hace mucho hace publicado un trabajo donde participé, que el GES de los 65 años, ¿no es cierto?, no es tomado por toda la gente. Uno, que hay desconocimiento. Por otro lado, mucha gente sabiéndolo no acude porque no tiene tiempo, no hay los suficientes lugares de atención, entonces se va perdiendo esa opción, ¿eh? Lo que lo hace ser un poco más sensitivo a la probabilidad de tener enfermedades neurodegenerativas, ¿eh? Así que esa parte que tú mencionaste muy bien, que tiene que ver con los sentidos, ¿no es cierto?, y con la parte nutricional, porque una consecuencia es la parte nutricional, pero otra consecuencia es esta parte de mantener las interconexiones, el número de neuronas y mantener un cerebro sano, que es una de las cosas fundamentales también en el adulto mayor. Bueno, eso como comentario, digamos, pero me parece espectacular tu trabajo. No sé si sí, yo me gustaría, ya que veo varios, y ya que les hice una pregunta antes de ir terminando, solo me hacen así o así, ¿vale? Hoy han consumido al menos una fruta en el día. Perfecto. Yo no he comido nada todavía. Ya, pero se fijan, ya nada, pero súper bien. Es que esto quiero que ocurra. Y en el tema del agua, ¿hemos sido conscientes de lo que tomamos?
¿O no? ¿O no tenemos? Uy, en realidad no tomé. No, vale. Ya. Y otra cosa importante, en esto de estar tanto tiempo en una posición y pensando que también necesitamos activarnos, ¿han hecho, aunque sea unos 5 minutos de movimiento? También poco. Uf, La mente, ¿no? ¿se fijan o no? O sea, tenemos un desafío. O sea, lo que hablamos hoy día, esto de generar conciencia para que vayamos abordando, porque sí se puede. No necesitamos ir al gimnasio, no necesitamos grandes cosas para poder hacer lo que conversamos hoy. No necesitamos ser millonarios, porque siempre se habla de que la alimentación sana es cara. Yo les hablaba solo del Pacán para poder entender que era un producto gratuito y que no se gasta nada, pero está haciendo mal uso. Así que ahí les dejo una tarea. No sé si alguien más quiere comentar o tiene alguna pregunta. Doctor, me encantó su comentario como para complementar. Y claro, yo decía, empiezo a hablar un poquito más porque al final la nutrición es como tan transversal a todo nuestro, desde siempre, desde que estamos intrauterinamente es fundamental y de ahí en adelante. Juan, Sí, claro. Juan Zúñiga, adelante. Eso no, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué porcentaje de obesos que ustedes empiezan a tratar se sana, por decir, de la obesidad, ¿no es cierto?, se recupera y a los 2-3 años, ¿no es cierto?, pasa a tener un peso normal y una dieta adecuada? O sea, ¿cuánto entiende de esa persona? Después de los 60. Y la otra pregunta era, los 50, los 40, las personas cognitivamente se han dado cuenta de para dónde van si tienen sobrepeso. Es decir, cognitivamente, si uno les habla un poco, si saben el camino que tienen para adelante, cómo se puede explorar eso, no puede hacer un consejo, ¿no es cierto?, adecuado antes que lleguen a los 60, pero yo pienso que esa es un poco la idea. Esa es la idea, esa es la idea. Es como, por eso hablamos como esto de ser preventivo y envejecimiento, entendiendo desde que nacemos, empezamos a envejecer ya. Me encantó la pregunta porque de verdad cuando uno ve esta prevalencia de malnutrición por exceso, sobrepeso y obesidad, y uno empieza a hacer este famoso REM, que todos los meses, que ya sabemos que se dice en los consultorios para poder ver cómo vamos, la verdad es que me encantaría decir que la cifra baja notoriamente con las intervenciones, pero no es así. Yo creo que aquí, además de lo que mencionaba, de la calidad nutricional, tiene mucho que ver el tema de salud mental que recién mencionó, porque son personas que están deterioradas a nivel emocional, cognitivo, y que requerirían una atención multidisciplinaria y que por tiempo, bueno, siempre va a haber una justificación, siempre tenemos justificaciones y nos cuesta entender. Ahora, efectivamente ocurre que cuando uno habla de este número, de este índice de masa corporal, que para mí de verdad tiene menos importancia que cuando uno hace una evaluación a través de, lo tengo aquí, por eso estoy mirando para allá, una medición de cintura. Para mí, ahora ya se dejó usar el índice cintura-cadera, ahora se empezó a usar el concepto de contorno de cintura, que me da mucha más información que este peso, porque hay un dicho bien dicho, los huesos pesan, y es verdad. El paciente no orinó, no fue al baño, todo empezó a aumentar. Y por otro lado, la hora. Si yo peso a un paciente por la mañana, sabemos que no es el mismo peso por la tarde, y al adulto mayor no siempre le damos una hora similar. No tenemos esa precaución. Cuando vemos la ficha clínica, no sabemos a qué hora lo atendimos. Sale el genérico, y además si tenemos la mala suerte de estar en sistemas computacionales que no están interconectados, voy a nombrar un ejemplo que es donde yo trabajé, Santiago, que recién ahora se está uniendo a Rayén, tenían un sistema, teníamos pacientes que se controlaban en atención pública, administrada por el Servicio de Salud Metropolitano Central, y los que estaban por el sistema municipal. Retiraban medicamentos, alimentos, vendían, etc. Y teníamos el diagnóstico, y claro, cuando esto tiene mucho que ver a nivel también como profesional, porque claro, a nosotros nos llegan las directrices del Ministerio de Salud, que dice que tenemos que hacer esta valoración, pero nosotros como profesionales del área de salud también tendríamos que ir un poco más allá. Si a mí no me están pidiendo cintura, y yo sé que es algo que se ha ido demostrando, no me cuesta nada medirla. Y además que yo a ese paciente lo voy a seguir, porque sabemos que va a tener continuidad de control y vamos a establecer metas alcanzables. No le voy a decir, baje 10 kilos. No, a mí no me interesa eso. Si vamos disminuyendo el contorno de la grasa visceral y logramos que haga ejercicio, a lo mejor aumentamos músculo. Y el músculo también, recuerden que pesa. Y pesa más. Y pesa más. Y pesa más. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Guillermo, adelante, Guillermo. Yo quería dos cosas.
Quiero felicitarte por en realidad brillante tu exposición. Dejarte comprometida a que relaciones la nutrición, como dices tú, la alimentación, con la función sexual para que ésta se deteriore lo menos posible. ¿Mm? ¿Cuáles son los vicios que sobre todo a los adultos mayores nos empiezan a preocupar y que nos dañan nuestra salud sexual? Claro. Eso Encantada. quería dejarte comprometida, siempre que Guillermo, mi tocayo Arena, me lo permita. Ah, bueno. Dile al sector No, no hay Ya. problema. Ay, qué buen tema. Me gusta ese tema, porque precisamente es como un tema tabú en este grupo. Súper bien, yo encantada, así que si me lo permite, yo feliz de poder estar nuevamente ahí. Espero no haberlos aburrido, porque yo decía, estoy hablando mucho. No, todo lo contrario, fue brillante todo. Gracias. Muy bueno. Bueno, agradecerles a todos su participación, especialmente a Paz, ¿cierto? Mi hermana que son las 12 de la noche ya en Madrid, Sí, pues. así que, Paz, de verdad, muchas gracias, como siempre, estás cuando lo necesitamos. Un besito. A todos los dejamos invitados para la próxima sesión, entonces, a la 11ª sesión de conversatorio. Ya les informaremos con Guillermo, ¿cierto?, cuando nos reunimos. Fuerte abrazo Bueno, y estamos en felicidades. contacto.